Hola, hola mis queridos estudiantes. Ya he iniciado la grabación de nuestra primera clase virtual en esta asignatura que es gestión de auditoría. Espero y confío en Dios que se encuentren bien, que todos puedan estar observando esta clase virtual que estaré cargando posteriormente, como les he avisado por el grupo y a través de un estudiante, y que obedece a la segunda unidad, ¿verdad? Estamos hablando en este entonces de la clasificación, tipificación y enfoques de auditoría. El tema específico va a ser la auditoría financiera. Deben saber que va a haber un foro obligatorio que estaré montando después que puedan observar e interiorizar este vídeo. Asimismo voy a colgar las URLs como siempre, todos los recursos, qué pena, tengo un detalle, todos los recursos y una lectura obligatoria que comúnmente hace parte de los temas que yo mismo analizo y trato de hacer un resumen para que sea más corto para ustedes como siempre. Las premisas de hoy, al igual que siempre y como les dije en la segunda clase, la transversalidad del conocimiento. Espero que se acuerden de eso. Esta asignatura tiene mucha relación con una asignatura que aún no han visto, que es revisoría fiscal, y es pertinente en este momento decirlo porque precisamente vamos a entrar en materia y vamos a empezar a entender lo que siempre les he mencionado, la transversalidad del conocimiento. A ver, entremos en materia. Estamos hablando entonces de el tema que nos atañe el día de hoy, que es la auditoría financiera, que es uno de los tipos de auditoría que se hacen en una institución. Siempre, y ustedes lo han podido notar, me importa es que a través del sentido común, desde la administración financiera y desde el profesional, usted sepa cuál es el fin de hacer cualquier tipo de proceso en una entidad. En este caso, cuál es la finalidad de hacer una auditoría financiera. Antes de cualquier lectura, interioriza lo que en este momento te voy a decir, o espero que lo logres interiorizar a partir de las lecturas y también durante y después de esta clase. Los señores socios, los señores dueños de una sociedad, de una empresa, siempre van a requerir algo muy importante o van a querer algo muy importante: salvaguardar su patrimonio. Salvaguardar su patrimonio. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? El Estado tiene un ente fiscalizador en las sociedades, que es la revisoría fiscal. Pero ese ente fiscalizador, al igual que trabaja para el Estado, también trabaja para la empresa. Y hay que explotar esa labor que realiza esa revisoría fiscal. Porque podríamos estar hablando de un auditor interno, pero resulta que de un auditor externo, incluso de auditoría interna. Pero esta labor de auditoría financiera, comúnmente en las sociedades, en las entidades, en las empresas, en las organizaciones, las hace, las gestiona, las dirige y emite posteriormente su dictamen y el resultado y sus hallazgos el señor revisor fiscal. Por eso a partir de la premisa anterior. Entonces les decía que el objetivo principal, hay varios objetivos. El principal de los dueños de la entidad, los socios, la junta directiva, es salvaguardar el patrimonio. Tienen como otro objetivo es observar cómo está la gestión financiera, la estructura financiera de la entidad, hacer una evaluación, una valoración, tener control, encontrar hallazgos y posteriormente, si hay alguna falencia, corregir y evolucionar. Si hay falencia, corregir y evolucionar. Bien,
Entonces hagamos una definición de lo que es la auditoría financiera. La auditoría financiera no es más que un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe en el que el auditor da a conocer su opinión profesional sobre la situación financiera de la empresa. ¿Cómo hace esto? Es que el señor auditor, en este caso les he dicho que es el revisor fiscal comúnmente, va a auditar los estados financieros. Y también quiero que ustedes sepan algo, los tiempos. Cuando se hace una auditoría financiera y se está diciendo en este momento que se va a valorar y auditar y revisar los estados financieros, estamos hablando de dos tiempos, si es que ya han sucedido todo dentro de la empresa. Es post labor, post trabajo, cuando ya se ha hecho o se ha valorado todo, se ha ejecutado todo un periodo determinado, ¿verdad? No es durante. Durante sí está la revisoría y se puede hacer, pero en este caso en particular se va a valorar un resultado final, ¿verdad? Resulta que la opinión de un experto, de una persona que es desinteresada, que sí le están pagando efectivamente, pero es desinteresada de lo que suceda dentro de la empresa, o que se entienda mejor, es imparcial, que lo único que él pretende a través de su conocimiento es el mejoramiento de la empresa, dando un dictamen a través de sus hallazgos y sus observaciones para el mejoramiento actual y continuo de la organización. Entonces no sobra para los socios o los accionistas, los inversionistas, propietarios, como ustedes le quieran llamar, una opinión de un tercero que goza de independencia, como les he dicho muchas veces en la clase, de independencia profesional. Eso ya lo he explicado mucho y que fue incluso parte del parcial que tuvimos la semana anterior. La auditoría financiera es una herramienta ideal para la dirección de la empresa. Se apoya y puede detectar falencias que de adentro no se puede identificar quizás, pero sí un tercero puede identificarlas y sacarlas a relucir. Eso es fundamental. Además, tal y como he anotado aquí, estoy observándolo en este momento, la auditoría financiera tiene como propósito emitir una opinión respecto a la forma como se han elaborado los estados financieros, la forma como se han elaborado. Y ahora voy a hacer hincapié después de esta corta lectura. ¿En qué sentido? Si se ha cumplido con los principios contables financieros. Ya aquí tenemos que olvidarnos del 2649 y de todo ese tipo de reglamentación que a través del proceso de convergencia desde el año 2009, ley 1314, ¿verdad? Cuando nos aparecen las señores NIF, dicen decreto 2649 hasta aquí y empiezan los señores NIF. Y es entonces cuando les voy a recordar y van a entender por qué hemos visto todos los temas anteriores, porque aquí en este momento es cuando este señor auditor debe gozar de un conocimiento para poder hacer estas valoraciones. ¿Cuál es ese conocimiento? He puesto 5 puntos fundamentales. ¿Cuál es ese conocimiento? El conocimiento que tiene que tener inicialmente es el de las normas que debe utilizar para la aplicación de su auditoría. Ustedes en este momento deben estar pensando, sí señor, es cierto, nosotros vimos las NAGAs, ¿verdad? Las normas de auditoría generalmente aceptadas. Esa es una norma que debe tener en cuenta para la aplicación de su auditoría. También vimos las NIA, las normas de auditoría internacional, ¿verdad? O las normas internacionales de auditoría para que se entienda mejor. Las NIF son las que vienen a reemplazar a todo ese marco antiguo que aún funciona para efectos fiscales, pero para los principios financieros fundamentales tiene que tener todo el conocimiento básico, y ni siquiera básico, un conocimiento integral de las NIF,
según sea la calidad de el grupo de la sociedad. En este caso, si estamos hablando de las NIF plenas, si estamos hablando de las NIF para pymes, si estamos hablando de microempresas, ya estaríamos hablando del decreto 2706. Pero entonces aquí, este primer punto es qué normas tiene que aplicar, y voy a repetirlas más suave para que se interiorice, aunque ya ustedes lo saben. NIAS, NAGAS, NIF, y esas NIF, dependiendo del contexto o el grupo al cual pertenezca, plenas, pymes o para microempresas. ¿Sí? Aquí en esto que he dicho de microempresas ya existe en sus cabezas, incluso en este momento, una duda. Bueno, profe, ya aquí no estamos hablando de un revisor fiscal, porque las microempresas comúnmente no tienen un revisor fiscal. Bueno, pueden tener razón, o no tienen la obligación de tenerlo, ¿verdad? Pero sí nace la figura de un auditor financiero que los propietarios quieran contratarlo para que hagan la auditoría de los estados financieros y verificar si se está aplicando toda la normatividad, si lo que está expresando el señor contador allí, lo que está plasmado, va acorde con la realidad económica de la institución, y si existe cualquier hallazgo, hacer un mejoramiento, ¿verdad? Entonces ahí debe quedar, que quede esa, que no quede duda respecto a eso. Sí, he dicho revisor fiscal comúnmente para sociedades, ¿verdad? Pero cuando no es obligatorio tener un revisor fiscal, sino que es una entidad, entonces estamos hablando de un auditor financiero, el que sea contratado para que dé su opinión profesional. ¿Qué busca la auditoría financiera? Asegurar la información y que se presente de acuerdo a los criterios o estándares establecidos para ello. Criterios estándares, las NIS son criterios estándares. Criterios estándares, las NIAS son criterios y estándares. Las NAGAS son criterios y estándares. Y son generalmente aceptadas en la localidad, y en el caso de las NIF son internacionalmente aceptadas, por eso se llaman estándar. Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué? Aunque es de sentido común y es apenas lógico, ¿por qué lo que hacen es la revisión de los estados financieros? Bueno, recordemos que los estados financieros son unos informes financieros que están basados o creados en función de la contabilidad, de la situación financiera de la empresa. ¿Y qué hacen ellos? Reflejan la situación económica de la empresa, nada más y nada menos. Debido a que los informes o estados financieros, llamémoslo estados financieros como debe ser, repito, quizás con mucha vehemencia, nada más y nada menos que reflejan la situación económica de la empresa, pues no existe otra forma más efectiva que la revisión de los mismos, ¿verdad? No existe otra forma, porque es el reflejo fiel, según la fe pública que debe dar el contador público que lo elabora, de la situación económica de la empresa. Ok. Ahora bien, ¿desde qué otra perspectiva se puede ver la auditoría financiera? Bueno, se puede tomar, como dice aquí en este apunte, como un proceso para revisar los estados financieros y constatar que hayan sido elaborados de acuerdo con las políticas predefinidas y con una herramienta para evaluar esa realidad financiera plasmada en los estados financieros. Aquí valga la pena redundar. Y asimismo, como se los dije en la tercera clase, se puede evaluar la gestión del administrador, nada más y nada menos. Se puede evaluar la gestión del administrador. Ahora bien, de las 4 apuntes que ustedes tienen que tener de esta clase,
porque lo que viene son unas etapas, pero esas etapas las vamos a ver la próxima clase. Son, uno, repito, ¿cómo empieza el señor revisor fiscal a hacer eso? ¿De qué se vale? Uno, de sus manuales. Sus manuales son las normas que ya hemos detallado. Dos, ¿quién lo hace? Ya lo dijimos. En las sociedades, un revisor fiscal. Comúnmente un revisor fiscal. En empresas diferentes, como las microempresas, o cualquier otro tipo de entidad que no esté obligada a tener un revisor fiscal, hará un auditor financiero contratado por los propietarios o por el gerente, porque ya en este caso es una intención para saber la realidad, una opinión de un tercero que me diga a mí con certeza y que me valore con certeza mi situación financiera en función de los estados financieros elaborados, en función de lo que él pueda observar, en función del peritaje, en función de esa experiencia, en función de eso que yo les enseñé que se llama pericia, de esa habilidad, de ese conocimiento. Entonces, en este caso sí, sería un auditor financiero. Comúnmente, ¿cuál es la profesión de ese señor? Comúnmente, exactamente lo que ustedes están pensando, un contador público. Para el caso de la revisoría fiscal no existe otro profesional, debe ser un contador público, porque es el único que puede dar fe pública. Recuerden, no somos notarios, pero este cuento no es para los notarios, ese es el segundo profesional. En este caso, el contador público. Ya saben la responsabilidad que tenemos. Ahora bien, hemos dicho los dos puntos. ¿Quién lo hace? ¿Qué normas utiliza? Y ahora hay que decir qué metodología debe utilizar. Es que existe una metodología. Yo he anotado 3 puntos fundamentales aquí en la metodología. Y tiene que ver con lo que les dije en la primera clase. Miren que esta ya es la 7ª semana. El primer punto que he anotado dice: conocer y entender la naturaleza del negocio. Es como el tema de que les explicaba del que va a trabajar costos, el que va a trabajar cualquier tipo de disciplina. Si él no sabe, no puede auditar. Él debe ser un experto. De lo contrario, no puede dar una opinión que de paso es experta, porque debe ser un especialista. Su conocimiento debe ser bastante alto, su experiencia debe ser bastante alta. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, aparte de su conocimiento, es conocer la empresa, identificar los procesos de la empresa, saber del negocio, en otras palabras, saber del negocio, saber de la organización, del objeto social que cumple la institución, o la entidad, o la organización, la empresa, la sociedad. Tener interiorizado la naturaleza misma de todo el negocio. ¿Sí? 2. Dentro de esa metodología debe examinar y evaluar el sistema de control interno contable. ¿Se dan cuenta? La transversalidad del conocimiento. Control interno contable. Miren la importancia entonces. Resulta que la única manera que tiene el señor revisor fiscal o el señor auditor para garantizar de que su trabajo no va a ser tan exhaustivo es que por lo menos existe un mecanismo que permite controlar y regular las diferentes funciones y operaciones y registro de hechos económicos dentro de la organización, que existen unos parámetros, que existe un proceso, un procedimiento, un mecanismo escrito, manual de funciones. Les hablé alguna vez, en este caso les estoy hablando del manual de control interno y el manual de control interno contable. Ustedes sabrían cuál sería específicamente el que más necesitaría el señor auditor, ¿verdad? Necesita
por lo menos, que exista una herramienta que le facilite a él como auditor, que le dé una idea de que por lo menos existen unos parámetros definidos, previamente definidos, que el hacer de cualquier proceso, que el hacer de la venta, que el hacer de la compra, que la selección de un proveedor, que las políticas estén definidas, que cada uno de los procesos que se hacen dentro de la organización no tengan una normativa, y esa normativa y ese proceso y ese registro y esa parametrización del hacer, si ya está registrado, por lo menos existe un avance enorme para efectos de la auditoría. A carencia, es decir, en la no existencia de un sistema de control interno, amigo mío, el trabajo del auditor financiero va a ser enorme. Va a ser enorme porque entonces ni siquiera existe la garantía de que hay una estandarización en los procesos y puede haber demasiadas falencias, demasiados errores, demasiados hallazgos, quizás irregularidades, porque no hay que pensar siempre en que va a haber irregularidades. Y lo primero que él debe exigir entonces es la implementación de un control interno contable. Lo primero que debe exigir. Ya él de salida ya su trabajo empezó. No ha iniciado y ya tiene claro el tema de que lo primero que hay que hacer es la implementación de un sistema de control contable en este caso. Y también obviamente se han dado cuenta que hablo de sistema de control interno y sistema de control interno contable, ¿verdad? Que hay empresas que no tienen el contable pero tienen un sistema de control interno, ¿verdad? A veces el mismo es bueno, es uno solo pero es integral. Bien, luego entonces les decía que a carencia de ese sistema de control interno, pues vaya que tiene un trabajo enorme y vaya que tiene que hacer demasiadas observaciones, porque seguramente cuando no existe un estándar en el hacer, hay una desorganización y cada uno de los empleados puede saltarse algunas cosas, se pueden obviar otras. Entonces lo mejor es que exista una reglamentación. Para eso existen los sistemas de control interno. Bien, entonces llevo dos cosas en este momento. Les he hablado al respecto de la metodología, que es conocer y entender la naturaleza del negocio, interiorizar, saber de qué se trata el negocio. Dos, que debe examinar y evaluar el sistema de control interno. Y tres, revisar el sistema de información y de presentación de reportes. Estamos hablando de sistemas de información. Algunos lo pueden minimizar a software. No siempre se minimiza a software. Un sistema de información va más allá de un aplicativo. Algunos contadores, algunos profesionales dirán, no, hay que estar pendiente del software, pero no es la única herramienta. Un sistema de información, el software hace parte del sistema de información, ¿verdad? Y aquí van a entender algo que les voy a explicar a continuación, porque lo dejé de último. Si relacionamos esto con la tecnología informática que es necesaria, ¿qué sería actualmente de cualquier entidad, de la velocidad de trabajo, la velocidad para sacar información sin el software, sin las bases de datos y básicamente sin la tecnología informática? Pues esto sería un trabajo de no terminar. Y es que cuando se hace en una sociedad, cuando se va a hacer una auditoría, ese profesional de la auditoría tiene varias responsabilidades. Sus objetivos no son únicamente hacer la auditoría financiera. También tiene que hacer una auditoría de cumplimiento, una auditoría de gestión o de control, tiene que hacer una auditoría de sistemas. ¿Sí? Es que el trabajo que hace el señor revisor fiscal dentro de una sociedad
es un trabajo integral. Si bien es cierto, al principio yo les decía que esa labor la hace porque es después que ha terminado un periodo, se va a valorar unos estados financieros que están elaborados. Luego entonces, repito, se va a valorar unos estados financieros, analizarlos, valorarlos y todas las labores que deba hacer, que ya están emitidos por un señor contador de la organización, lo cual indica que ya son sucesos pasados. Se va a valorar sucesos pasados, ¿verdad? Pero en la integridad de las auditorías que hace el señor profesional de la auditoría, no todas esas auditorías son después que ha pasado el periodo, ¿sí? Son durante también. Por eso le estamos hablando de auditoría de sistemas, de auditoría de cumplimiento, de control, de gestión y obviamente la auditoría financiera. Entonces es como un paquete, un gran paquete que hace el señor auditor, y que es una de las auditorías que él desarrolla. Debo ver, tenemos 26 minutos ahora mismo de grabación. Comúnmente hago 30 minutos porque esta clase la debo cargar en YouTube, ¿verdad? Y el peso del vídeo es bastante grande. Luego entonces demoro más. Aquí se me hacen las 10 de la noche, en este momento son las 5:37 p.m. Demoro más colgando esta herramienta que en la misma clase. Demoro horas incluso, pero bueno, vale la pena. Lo que queremos es que estemos en contacto y esto fluya, ¿verdad? Como les dije al principio de la clase, yo voy a estar en la noche. No, eso no lo dije, pero sí lo dije en otro estadio, y a un estudiante. Voy a estar en la noche en línea. Voy a estar disponible con mi línea telefónica también, en línea con el chat del correo electrónico institucional. Pero en función de que este vídeo lo van a estar observando el día de hoy, pero ya bastante tarde, dependiendo cómo corre la herramienta, cómo funciona esto, me pueden llamar mañana, me pueden escribir mañana, pasado mañana, durante toda la semana. Saben el compromiso de todos nosotros los docentes, estamos comprometidos con ustedes y ustedes con nosotros también, espero. Entonces, después, en cualquier instante, independientemente a la semana, usted podrá llamar, podrá escribirme al correo electrónico y deberá resolver el foro que voy a colgar, el foro obligatorio. Trataré de hacerlo pasado mañana, pero la idea es que lo resuelva en 5 o 6 días. Eso va a ser corto. Siempre trato de hacer lo más conciso posible, lo más resumido posible. Miren que esta clase ha sido así. Y siempre retroalimentando, que es importante para que ustedes no olviden cosas. Les pido por favor que lean, que nuevamente revisen las clases anteriores, que se cuiden, que cuiden a sus papás, que cuiden a sus mamás, que cuiden a sus hermanos, a todos sus seres queridos. Que aprendamos de esta experiencia. Yo estoy aprendiendo mucho de esta experiencia. Aquí ustedes me conocen, me estoy viendo la cara y es un poco difícil, ¿no? Pero estamos aprendiendo y la verdad vamos a seguir creciendo. Entonces ya saben, cuenten conmigo. Espero que tengan una bonita noche, un buen amanecer, que nos volvamos a ver presencialmente, que esto funcione. Y por favor, a trabajar, que no estamos de vacaciones. Aquí me ven arregladito para ustedes, para mí, para la gente, para la sociedad, para crecer y como ejemplo para todos. Al igual que están todos como seguramente están todos ustedes y todo el resto de docentes y toda la universidad. Entonces, un abrazo, fuerza, salud, amor, fe y vamos para adelante. Nos vemos la próxima clase, queridos compañeros.